Estimadas y estimados, en esta noche nosotros hemos querido, a propósito, que es una preocupación, no solamente porque últimamente ese es un tema que ha estado en la opinión pública, sino que como espacio, tanto de televisión como de radio, siempre le hemos dado seguimiento al asunto de los embarazos en adolescentes y también la programación de cómo usted pudiese, la planificación, ya siendo adulto, cómo hacerlo. Y precisamente en la noche de hoy hemos invitado a una licenciada en psicología, educación, y en ese ámbito es asesora de Profamilia, Mariana Santos. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Jordi. Muchas gracias. Gracias por comparecer. Y gracias por invitarnos. Qué bueno. Muy agradecida. Igual para nosotros tenerte aquí presente. Mariana, ¿cómo se definiría Mariana? Mariana es un ser humano sensible y solidario, que abraza las causas justas y que piensa que el ser humano nació bondadoso y bueno, y por lo tanto es algo inherente al ser humano ser bueno y bondadoso, que no tiene que abrazar ninguna otra causa ni filosofía para ser bueno, justo, bondadoso y solidario. Es cierto. No es necesario. Dentro de toda esa de entender la bondad, la sensibilidad, ¿por qué la psicología? Para tratar de entender el comportamiento humano, para tratar de entender y sobre todo para ayudar y apoyar. ¿Alguna experiencia que le haya motivado, aparte de entender al ser humano, personal? Sí, generalmente las mujeres tenemos muchas experiencias personales, a veces no tan agradables ni tan bonitas, y generalmente son con las parejas. Yeah. Tú sabes que siempre hay desavenencia, hay desacuerdo. Y como dice un libro, que me imagino que tú por lo menos lo has oído, que dicen que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Claro. A mí me interesó mucho a ver si podía entender el comportamiento masculino. Esa fue básicamente mi motivación, porque siempre he trabajado con mujeres y he escuchado sus historias. Okay. Y la mayoría de las historias no han sido generalmente muy agradables. Ya, ahora se entiende. Entonces, por eso... ¿Y la educación? Mira, la educación, casi todos y todas los que estamos en este medio y no somos de cuna, venimos de abajo, es decir, venimos de personas humildes. Y no sé ahora, pero cuando yo estudié, era la profesión más fácil de estudiar para el que no tenía tantos recursos y sobre todo que vivía en la zona rural. Entonces yo al vivir en la zona rural era más fácil estudiar educación, porque educación se estudiaba generalmente en la UAS los sábados, sabatinos. Tú pasabas desde 7 de la mañana a 7 de la noche y solamente hacías esfuerzo. Entonces, por eso inicié, porque fue la opción que tuve en ese momento. Ok. ¿Cómo se da esa relación de usted, históricamente hablando, con Profamilia? Bueno, eso inicia? Es como que hay cosas predestinadas. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque yo estudié educación, la educación formal no me gustó, solamente duré un mes en las aulas y al mes lo dejé. Digo, no, estos muchachos dan mucha carpeta, esto es muy difícil. Y entré a trabajar en una empresa, en una ONG, que se llamaba MUDE en ese momento, Mujeres en Desarrollo, que trabajaban con el desarrollo de las mujeres, básicamente capacitación, desarrollo de emprendimiento, no se llamaba así en ese momento, pero sí se le daban pequeños préstamos y eso. Y ahí duré alrededor de 5 años. Cuando salí de ahí, como a los 8 meses, me llamaron de Profamilia, porque eran instituciones que todavía se mantienen vinculadas por el trabajo con las mujeres. O sea, el trabajo básicamente con las mujeres. Profamilia surgió así. Entonces pasé a Profamilia el 10 de octubre de 1983. Pero Profamilia viene de una idea colombiana o de un investigador colombiano que llegó al país. No, Profamilia viene... Parece como una paradoja de un grupo de religiosos norteamericanos cristianos. Sí. Sí.
Sí. ¿Y cuál era y su concepción, cuál fue ese origen? ¿Cuál era? La educación en salud. En salud. Básicamente educación y habían dos temas, la prevención del cáncer uterino. En esos tiempos, 1966, 1970, las mujeres no se realizaban Papa Nicolau. Por muchos mitos e ignorancia. Sí, sí. No se lo hacían y morían muchas mujeres de cáncer cervicuterino. Parece que fue una preocupación de estos misioneros norteamericanos. Y la otra preocupación de ellos era la irresponsabilidad paterna, básicamente paterna. Tú no eres tan viejo, pero los que somos más viejos recordamos que la paridez por mujer era de 10, 15, 12 hijos. Sí, uno lo sabe por exacto, por los datos estadísticos. Entonces, ¿qué pasaba? Una mujer unida, generalmente eran uniones libres también, tenía 10, 12, 8 hijos con un señor y el señor cogía su mochilita como el chavo y se iba. Y ponía 10 más ya. Ajá, y ponía 10 más y 10 más y andaban rodando todos esos niños y generalmente mujeres sin educación, muchas veces analfabetas, sin fuente de ingreso, porque ahora hay muchas fuentes de ingreso. Y entonces eso se evidenciaba y a ellos les preocupó esa irresponsabilidad paterna, que no había nada que protegiera a los niños y las niñas. Y comenzaron ahí. Y comenzaron. Profamilia comenzó con esos primeros temas, educación en salud, básicamente la prevención de cáncer, y ahí sumamos la planificación familiar por la paridad, por el alto número de hijos por mujer. Ok, eso fue en los orígenes. Eso fue en los orígenes. ¿Qué podemos decir de qué hace hoy Profamilia? Y evidentemente que hay objetivos o se mantienen y se desarrollan o cambian o se transforman. ¿Cuál es el objetivo hoy día? ¿Qué hace Profamilia hoy día? Profamilia en estos momentos es líder en defender los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Claro, no tiene que ser hombres, mujeres, niños, adolescentes. Es pionera en la detección y el manejo y el apoyo a las mujeres violentadas. Es líder en la educación sexual a nivel nacional para todas las personas, pero específicamente para los y las adolescentes, porque sabemos lo que constituye un embarazo en un adolescente, que es prácticamente condenarla a la pobreza, tanto al adolescente como a la criaturita. Entonces, Profamilia ahora ha seguido los lineamientos de salud sexual y reproductivo, que antes se llamaban planificación familiar. Le sumamos los lineamientos de la defensa de los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y lo de la violencia? Y lo de la violencia y la defensa de la niñez, de los niños y las niñas vulnerables, que también está dentro del protocolo de detección en la consulta de pediatría, si los niños son maltratados, son abusados física o sexualmente, o maltratados con golpes y eso. Hay mucha gente que entiende que Profamilia es como una fundación, es como una ONG y no entiende la naturaleza real, que es una clínica. Sí. ¿Qué servicios ofrece desde ese punto de vista Profamilia? Profamilia es una institución sin fines de lucro que trabaja en base a la salud integral, como dijimos, y salud sexual y reproductiva. Y da servicios de clínica. Tenemos 7 clínicas en el país. Tenemos la clínica más grande con todos los servicios, una clínica con toda la salud integral, que es la de Santiago, la Rosa Cisneros, que está en la Restauración 161, que empezó pequeña, pero dado la aceptación de la población, e inclusive nuestra clínica ya es regional. La clínica de Profamilia Santiago, nosotros tenemos pacientes de Dajabón, de Montecristi, de Santiago Rodrigo, de Mao, de Esperanza, Navarrete, todo el área de Puerto Plata. ¿De referencia? Sí, hasta Río San Juan nosotros tenemos pacientes. De Constanza, de Jarabacoa. ¿Pero solamente estamos ubicados aquí en Santiago? No, la más grande es la de Santiago. Por eso, porque tiene internamiento, trabajamos 24 horas, tiene una emergencia que trabaja igual que cualquier otra clínica. Tenemos un laboratorio y tenemos hasta un banco de sangre que no todas las clínicas lo tienen. Sí. Entonces, como los servicios son tan asequibles y que es la clínica que menos copago cobra, porque una consulta de ginecología tú pagas solo
una mujer paga 500 pesos de diferencia. Wow. ¿Dónde tú pagas 500 pesos de diferencia? Claro. Una pediatría con pediatras excelentes, modernas. Sí, porque no quiere decir que porque sea menor el copago, sea servicio, menor la calidad. No, la calidad es, yo diría No, que a mí me es consta. superior. A mí me consta. Por ejemplo, pediatría, 400 pesos de diferencia para Wow. una consulta pediátrica. Entonces, las personas lo prefieren. Nosotros tenemos pacientes de Samaná, de Sánchez, Ya. de Bonao. En ese punto, socialmente, ¿cómo podría aglutinar? ¿Cuáles son los aspectos o logros en que ha contribuido Profamilia en el país? Bueno, Profamilia ha contribuido... Aparte de todo eso que usted habla como clínica, ¿verdad? Como servicio. Porque Profamilia también en sus inicios tenía los estudios sociodemográficos. Sí, yo recuerdo. El Instituto de Investigación. Yo he visto algunos ya de ese Algunas tiempo. sí, que eran nuevos en el país sobre todo lo que era salud, sobre la parte económica, sobre la parte educativa, y eso fue un aporte grande al país. En ese tiempo los datos referentes eran los datos de Profamilia. Ya. Inclusive estuvo dirigida por Isis Duarte. Isis Duarte. Sí, sí, la esposa de nuestro amigo. Sí. Entonces, después nosotros decidimos, tuvimos una emisora, que fue el programa que arropó el país completo, que era el programa Hacia una Nueva Familia. Y a través de ese programa se educaba. Por eso nosotros nos somos conocidos a nivel nacional e internacional, porque recuerda que en esos años pues todo el mundo tenía su radito de pila generalmente. En ese tiempo, sí. Entonces, ahí había un programa muy bueno y se tocaban todos los temas de paternidad, de planificación de educación sexual, de relaciones de pareja, de enfermedades venéreas, que era que se llamaban en ese entonces las infecciones de transmisión sexual, y la gente escribía y entonces se les respondía y se hacían concursos. ¿Y hoy cómo lo hacen para enviar esa comunicación o esa educación? Bueno, nosotros todavía después de la emisora teníamos una red comunitaria que estuvo en el país completo, que fue donde yo ingresé, en el programa de distribución comunitaria de anticonceptivos, que tenía promotoras comunitarias, voluntarias, mujeres de la comunidad en todo el país. Y nosotros... Y ellas iban llevando la información. Es como son las promotoras era red de apoyo. Sí. Usted me hablaba del otro día de ya mujeres que están laborando en otros aspectos que pasaron por sus manos y pasaron por la mano de Profamilia. Exacto. Y los estudiantes, como el joven que está contigo, que recuerda cómo le daban su charla en su Javier. Javier. Sí. Entonces teníamos la red comunitaria para las mujeres adultas y teníamos el programa de jóvenes para los jóvenes y adolescentes. Ah, qué bien. Todavía las redes no estaban, entonces esa era nuestra forma de difundir nuestros programas y la educación. Perfecto. Mariana, vámonos a ir a una primera pausa para entonces entrar con más detalles luego de la misma. Conversando con Mariana Santos, ella es psicóloga, educadora y asesora de Profamilia. Así que ya volvemos. Ahora estamos, como habíamos explicado, y aquellos que están ahora sintonizando, nosotros estamos conversando con la licenciada Mariana Santos. Ella es psicóloga, educadora y también forma parte como asesora de Profamilia, bien conocida como clínica, con los servicios, no solamente como tales, sino también todo el aspecto social en la que ha contribuido a través de los años en este país. Mariana, ¿de qué manera podemos comenzar a hablar? ¿En qué forma, en qué situación estamos con los embarazos en adolescentes? Sí, la situación del embarazo en adolescente es una preocupación de todos los sectores en este momento. No en este momento, hace un tiempo, porque realmente tenemos unos datos altos y estamos en el tercer lugar en Latinoamérica, en los primeros lugares en Latinoamérica y el Caribe, solamente superado por Haití, Honduras y Nicaragua y Jamaica. Wow. Sí. Solo por Haití, Honduras y Nicaragua. Sí. Y Jamaica. Wow, pero eso es grave. Sí, incluye, sí, estamos muy Hay 3 países
de todo lo que es esta parte del hemisferio. Exacto, y con el empuje económico que decimos tener. Sí, no, crecimiento, pero no desarrollo. Exacto. Entonces, todos los sectores debemos estar comprometidos con la situación. El embarazo en adolescentes está íntimamente ligado a la pobreza también, porque tenemos... ¿En qué manera? Para que la gente lo entienda. Porque en las provincias más pobres es que tenemos los índices más altos, donde hay menos oportunidades, donde las escuelas a veces están más distantes, sí, donde los padres no tienen prácticamente qué comer, no hay fuente de trabajo. Por ejemplo, tenemos Elías Piña, sí, que tiene el índice más alto de un 26, casi un 27% de sus niñas, de adolescentes, de 100 ya tú tienes 27 prácticamente que son madres o están embarazadas. Dios. Y así tenemos a Pedernales, tenemos... Sí, ¿verdad? O sea, mientras más se aleja de la parte porque hay menos oportunidades. Información y también a nivel de educación también. A nivel de educación, a nivel de económico, a nivel de acceso a la escuela. Por ejemplo, uno encuentra niñas casadas de 15, 16, 17 años, a veces vienen de lugares así, tú le dices que por qué se casan, porque la escuela me quedaba muy lejos, solo llegaba hasta 8º grado y ya yo de ahí no tenía dónde ir y no tenían otra opción. En comparación con esas zonas que usted acaba de decir, en el caso, por ejemplo, Santiago, Santiago está en la media es prácticamente un 20%. Pero es alto. Es alto, sí, para Santiago sí, porque Santiago tiene... las escuelas están ahí que el estudiante va, como dicen los viejos, pega un salto y llega. Tiene muchos centros culturales, tiene centros que tiene cierto desarrollo recreativos, de crecimiento también. Sí, pero también hay otro elemento en el embarazo en adolescente que está muy ligado a la parte de la integración familiar. Tú sabes que hay más de un 40% de madres solteras que tienen que salir y sus hijos y hijas quedan prácticamente en manos de cualquiera, en el barrio. Entonces son seducidas y muchas veces son abusadas. Y así tenemos una serie de condiciones, otras que ahora también tenemos mucha desintegración familiar, el papá se va por un lado, la mamá se va por otro, se olvidan de los hijos y los hijos se deprimen mucho. ¿Se puede decir que eso que usted está mencionando son factores? Son factores. La desintegración familiar, la pobreza, la falta de educación, el problema económico, porque para nadie es un secreto que hay padres y madres que casi venden a sus hijas, a personas más adultas, para que les resuelvan a ellos de la familia completa. Y los problemas de la nena. Se llevaron la niña, pero también él nos regaló un solar, o nos regaló una nevera, o nos da una mesada mensual, qué sé yo. Y eso es muy común también. ¿Qué opinión le merece de que se pueda ofrecer educación sexual integral en las escuelas? Debería, no que se debe, no, que debería estar contenido. Me explico. La sexualidad humana es natural. ¿Y por qué se ve como tabú? Sí, es natural, somos seres sexuados. Los órganos genitales, los órganos sexuales, nacemos con ellos. No es que nos lo pusieron, tú quieres, yo no quiero. Nosotros nacemos, como nacemos con los ojos, con la nariz. Claro. Entonces, es un mito y yo diría, yo particularmente como educadora, es una ignorancia tan grande de los sectores que sean, que no se dé educación sexual, porque la educación sexual es muy necesaria. Usted tiene que saber cómo tiene sus órganos, para qué sirven, cómo protegerlo, cómo tenerlo saludable y en el momento de usarlo, cómo, con quién, cómo usarlo, cómo aplicar, cómo realizar su sexualidad de una manera responsable y sin riesgo. Y eso es lo que es la educación sexual. Entonces, no entiendo por qué no se puede hablar de educación sexual si usted le dice a los muchachos, el sistema digestivo, ¿para qué sirve? El sistema de cardiología del corazón, para tal cosa. El sistema visual, para que... Entonces, ¿por qué usted tiene que obviar una parte? Por ejemplo, si estuviéramos, ahora que usted está mencionando eso, describiéndolo, si estuviésemos hablándolo en los hogares, ¿de qué manera se podría hacer?
que un padre o madre nos esté viendo? Exacto. Mira, la educación sexual, la información, la orientación sexual, la orientación de dar información debe iniciarse en el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar es que están las informaciones que deben ser correctas y segundo, son las personas en quien más confían los niños y las niñas o deben confiar. Sí. No siempre es así, pero así debe ser. Entonces, el niño no es bobo y los de ahora menos. Sí. Entonces, de que el niño tiene un año, más de un año, ya él está viendo que si por casualidad el varón te vio a ti desnudo, igual que él, y vieron que ustedes tienen órganos similares, pero si vio a su hermanita que la están bañando y ve que el órgano de ella, donde él tiene sus genitales, es diferente, él va a preguntar. Lógico que va a preguntar, ¿qué pasó? Porque no son los mismos. Claro. Entonces, ahí hay que preguntar, hay que orientar que las hembritas nacen, porque son hembras, son diferentes, con una vulva, y que el varón nació con un pene, con su nombre científico, no cambiarle. Claro, claro. Porque ya el niño, ya tú lo educaste de que eso se llama vulva y pene. Ya el niño, aunque le digan lo que le digan, no, eso no se llama así, eso se llama vulva y eso se llama pene. Entiendo. Hasta ahí. Él solo preguntó por qué las hembritas nacen con vulva y los varoncitos nacieron con pene. Ya tú estás educando a tu hijo. Sí. ¿Ahí para qué sirve, papi? El pene sirve para hacer pipí. ¿Tú no ves que tú haces pipí por ahí, mi amor? Sí, y yo también. Ajá, porque un niño de esa edad solo tiene un pene para hacer pipí. Entonces, para él es muy importante porque él hace pipí por su pene. Ya él no va a preguntar más, ya él sabe que su pene es para hacer pipí y que la vulva es para hacer pipí y ya. Más adelante él va a ir creciendo y va teniendo otra interrogante o otras desinformaciones de afuera y va a venir a corroborarla contigo como padre. Yeah. Entonces tú tienes que tener la información para decirle, no, esto es así, porque tú estás educando. E inclusive ahora ya 6, 7, 8 años, ya a las niñas se les debe ir hablando de su menstruacióncita, claro, que a las mujeres les da, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Porque cada vez las niñas están desarrollándose, como decían, más rápido y más jóvenes. Le toma de sorpresa a mucha gente. Sí, porque antes una adolescente de 12, 13, 14 años no había tenido su primera menstruación. Ahora tuve niñas de 9 y 10 que ya han tenido menstruación. Es cierto. Y oye, peor, inclusive hay unos cambios fisiológicos en los seres humanos ahora tan extraños que yo tengo para decirte que el otro día una de mis pediatras me llamó muy sorprendida con una niña con un sangrado en su pañal. Sí. Okay. Sospechamos inmediatamente de abuso, pero no tenía nada de que se demostrara. Y cuando nada, pero ya ella hacía como un mes y medio había tenido otro sangradito. Wow. Y ahora tenía el mismo sangrado. Increíble. Entonces, pues no se evidenciaba, su parte íntima estaba totalmente saludable, sana, nada, irritada, nada. Y coincidencia que yo llego al departamento de mamografía, que en mamografía una de las preguntas que hay es, ¿cuándo a usted le llegó su primera menstruación? Yeah. Y hay una señora que dice que desde que ella nació, que era pequeña, ella empezó a menstruar. Increíble. Entonces, y por ahí entonces ustedes terminaron. Entonces ahí volvimos y nos reunimos. La doctora empezó entonces a enviarle a hacer estudios hormonales, a evaluar a la niña, a referirla a un endocrinólogo y todo eso para que la evaluara. Porque realmente esa muchacha me confirmó que había visto como 2 casos en su vida de mujeres que desde que nacieron estuvieron menstruando. Wow. Es decir que... Claro, que hay muchos cambios. Por eso y es una forma de educación. Exacto, porque así ya, y de prevenir, porque cuando una niña menstrua, por ejemplo, hemos tenido casos de 7, 8, 9 años, el endocrinólogo tiene que hacer un proceso, porque cuando la mujer empieza a menstruar, el crecimiento va a disminuir. Y si la niña empieza a menstruar 7, 8, 9 años, probablemente el crecimiento se le vaya a detener. Yeah. Entonces ya el endocrinólogo tiene su parte ahí para hacer el proceso de que todo
siga normal y que la niña siga creciendo. ¿En qué manera usted cree que el Estado dominicano debería hacer para que se pueda crear o se pueda impartir la educación sexual integral? Es una decisión política, nada más. Política. Des- ¿Y qué decidirlo. ¿Qué le ha evitado? Todos conocemos quiénes lo han evitado. Un asunto dogmático. Sí. Pero seguimos entonces con esos números. No solo con los embarazos en adolescentes, también, No, pero también tenemos las infecciones de transmisión sexual, Exacto. que son tan o peor que el mismo embarazo, porque hay enfermedades de transmisión sexual que no se curan. Sí. Entonces, precisamente porque y personas adultas también no conocen las ITS, no conocen mucho cómo se transmiten o si la conocen no quieren usar los profilácticos. Entonces, todo por mí. Esa es otra, que tampoco se usan los preservativos ni tampoco la planificación, ni los anticonceptivos. Ni los anticonceptivos. Entonces, ya no podemos estar como antes, que la gente pensaba yo no sé cómo y andando con taparrabos. No, estamos en una etapa moderna y que la gente tiene derecho. Es una decisión de derecho. Y además opciones. Una cosa, ¿cuál es el pensamiento o el criterio de Profamilia en cuanto a las 3 causales? Bueno, Profamilia es una banderada de defender las 3 causales. ¿Por qué? Las 3 causales es una cuestión de derecho. Nadie puede decidir por mí y por mi vida, solo yo puedo decidir. Y si yo tengo una opción que puede aniquilar mi vida, yo tengo que decidir si quiero continuar con esa opción para yo morir o si yo quiero terminar con esa opción para yo seguir viviendo. Claro, y que sea una decisión, si tú crees o tienes una creencia y no se te aplica. No, es una decisión personal. Claro. Pero tú tienes que tener la oportunidad de decidir. Es una cuestión de derecho, de decidir. Es como, por ejemplo, las mujeres antes que tenían 10, 12, 15 hijos, y tú la confrontas hoy y dicen, no, si la planificación hubiera existido, yo no hubiera tenido más de 3 o más de 2. Así es. Te dicen hoy, claro, porque no tenían esa opción. Quizá ellas no querían tener todos esos hijos, no querían estar embarazadas todos los años, porque también su vida estaba en riesgo. Muchas daban a luz en su casa. Sí. Entonces, hoy te dicen, si yo hubiera tenido, como ellos dicen, los avances de ahora, yo no hubiera tenido todos esos hijos. Entonces es lo mismo en las 3 causales. Por ejemplo, si una mujer es violada, como yo he recibido en mis consultas, niña de 15, 14 años violada por 3 o 4 delincuentes y sale embarazada, ¿tú crees que es justo que ni siquiera ella sepa de quién de esos delincuentes? A veces no son apresados, porque son en situaciones tan difíciles o la dejaron inconsciente, lanzada, que no sabe cómo fue, que esa niña continúe con un embarazo sin saber ni qué le va a decir esa criatura después. Es cierto. Mira, para entender, hay que situarse en la situación de los demás. Muy cierto, muy cierto. Hay una técnica muy buena que dice, caminando en tus zapatos. Caminando en tus zapatos. Para tú entender el otro, tienes que caminar en los zapatos del otro. Y por eso mucha gente, tú lo oyes hablando, pero hay que oír las historias de las mujeres, las situaciones. Y sobre todo las mujeres, que de por vida, históricamente, no han condenado todo. Todo lo de nosotros ha sido mucho más difícil. Es cierto. Avanzar hacia las mujeres ha sido mucho más difícil. Hasta que ahora, en pleno siglo XXI, las mujeres en todo el mundo ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo. Así es. Mariana, ¿en qué manera incide la ilegalidad del aborto? Que, hablando en sentido de general, ya que las 3 causales no la tienen, no se ha podido colocar a nivel de legislación. No se ha podido aprobar. ¿En qué incide en los embarazos del adolescente? Mira, eso incide por la parte de los organismos que están en contra de que se apruebe, que tienen un gran poder en el país y en el mundo, lo sabemos, y siempre los gobiernos y también el poder, el Congreso,
ha sido, yo diría, Mariana, no por familia lo digo yo, de doble moral. Porque todos sabemos la cantidad vamos a decir, de travesura, para no nombrarlo de otra manera, que realizan todos los legisladores, gran parte de esos legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores. Y todos sabemos que han tenido relaciones con menores, que han embarazado menores, y son quizás los primeros que dicen que no es posible aprobar ninguna o sea, que tiene una incidencia social. El mismo temor también de que no se sepa o no se diga, no, o de que sea señalado. Es una cuestión de doble moral. Todo lo que se maneja aquí, de embarazo en adolescentes, de educación sexual, y de que las 3 causales nos pasan, es doble moral, que es de lo que vivimos en este país. Lo que vivimos. Tú ves las personas, porque por ejemplo, nosotros tenemos datos que se quedan confidenciales, de muchísimas personas que son de diferentes dogmas, como tú dices, y están acusados de muchísimas cosas en los tribunales, de abuso, de violaciones. Y tú lo ves predicando y lo ves diciendo y lo ves ensaltando y cosas y realizando las mismas travesuras que hacen otros. Es decir, este país vive la gran mayoría que tú lo ves defendiendo cosas así. Va a ser una lucha, se va a lograr tarde o temprano, porque no nos vamos a detener, pero va a ser difícil porque, por ejemplo, nosotros pensábamos que ahora con este gobierno se iba a lograr, porque fue una promesa. Claro. No, bueno, el presidente el otro día dijo que sí, Sí. El problema es que lo dice él, no el Congreso. Exacto. Y habría que ver cómo él responde si el Congreso aprueba sin las causales. Recordemos cómo respondió el presidente Danilo en su momento, en 2 veces, en 2 ocasiones. Exacto. Habrá que esperar cómo respondería Abinader. A ver si lo aprueban, Así ver es. qué pasa. Una cosa, ¿qué recomendaciones estaría dando Mariana a quienes nos ven para ir mejorando la situación nuestra a nivel internacional y nacional de los embarazos en adolescentes? Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir orientando, educando, supervisando a nuestros hijos, dialogando con ellos, escuchándolo, observando. Muchas veces llegamos de trabajar y el niño está triste o está pegado de su celular o de su tablet o de su laptop, y nosotros no nos interesamos qué está haciendo, con quién está hablando, y porque está en la habitación estamos muy tranquilos, pero tú sabes que con las redes nadie está en su habitación. Claro. El cuerpo está ahí, pero la mente, los planes están en otro lado. Entonces yo pienso que los padres, las escuelas, la salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la sociedad de padres, las instituciones como Profamilia y otras instituciones que trabajamos, tenemos que seguir trabajando, aunar esfuerzo y no descansar y seguir educando y orientando. Esa es la palabra. Hay un paso de transformación del niño adulto que se llama adolescencia. Sí. Y ahí es que están todas las turbulencias. Pero nosotros a veces nos descuidamos ahí. Nos descuidamos en dar afecto, nos descuidamos en dar cariño, nos descuidamos en supervisar, nos descuidamos en dar información, nos descuidamos en proteger esa etapa que sabemos que es vulnerable y que puede pasar cualquier cosa, porque es una etapa. Claro. Después que pasa esa etapa, el joven mira hacia atrás y dice, pero ¿y por qué yo hacía eso? Claro, claro. Pero esa no era yo, porque es una etapa. Pero los padres también tenemos que orientarlos, que eso es una etapa, porque ellos se desesperan. Y recuérdate que varios años, 9, 10, 11, ya el joven empieza a cambiar y dura, a veces hay que algunos 17, 18, pero algunos llegan hasta 19 y 20 todavía dando carpeta. Claro. Y ellos se cansan. No nos debemos cansar. Debemos educar, debemos orientar, debemos apoyar, debemos escuchar. Muchas veces no escuchamos a nuestros adolescentes, no entendemos, tenemos que situarnos como ellos para poderlos entender, porque lo que para nosotros es una tontería, para ellos es todo el mundo, es algo importante.
Entonces, estamos descuidándonos mucho de nuestros adolescentes. Todos los sectores, Sí. no solamente de los padres, las madres, los tutores, la escuela, las iglesias que tanto que trabajan, salud le está poniendo muchas barreras a las niñas y a los varones cuando van a buscar los servicios, se la ponen en China y le ponen muchísima traba y muchas veces cuando el joven regresa ya está embarazada la joven o el joven tiene una ITS, porque hay muchas barreras. En lugar de abrir las puertas, ellos le ponen traba a los jóvenes. Mariana, para ir finalizando, ¿qué informaciones podemos dar de Profamilia? Páginas, redes sociales. Sí, nosotros tenemos, en las redes sociales pueden buscar @Profamilia y ahí van a encontrar todo, ahí hay videos, ahí están todos los programas, ahí están todas las clínicas. Las clínicas que tenemos en San Francisco tenemos una, en la capital tenemos 3. Tenemos en Herrera, en Capotillo y en Sabana Perdida, sí. Tenemos en San Cristóbal, tenemos una en San Francisco y aquí en Santiago tenemos 2. Tenemos la grande aquí en la Restauración, 161, y tenemos una más pequeña en Camboya. Sí, ahí casi frente a Obras Públicas, para ese sector. Sí. Y también nosotros en las redes tenemos publicaciones, investigaciones, videos para los padres, por ejemplo, de adolescentes, estadísticas, los programas nuestros que tenemos, el programa de adolescentes, de jóvenes, que trabaja a nivel nacional, que los padres pueden acercarse si quieren integrar a sus jóvenes a ese programa. Y también pueden acercarse para los servicios que tenemos, sobre todo en el ámbito de los adolescentes tenemos los servicios de ginecología, de urología para los varones. Tenemos una unidad de apoyo emocional, que sabemos que hay muchos problemas emocionales en esa edad y mucho conflicto entre los padres y los hijos. Tenemos un servicio de orientación, que es la consejería, que es totalmente gratuita. Usted puede llegar con su hijo allá a buscar información y no tiene que pagar absolutamente nada. Puede pasar por mi departamento o puede pasar por el departamento de la licenciada Paulino, que somos 2. Ella está en consejería, yo estoy en educación, pero yo hago las 2 cosas. Y Profamilia siempre tiene la puerta abierta para orientar e informar. No tiene que pagar un centavo para nosotros darle información. Y darle atención. Y darle atención. Si en ese momento hay una crisis y no tiene con qué pagar, nosotros lo atendemos hasta que bajen los niveles de ansiedad, de crisis. Y a cada rato lo hacemos con personas que son muy pobres, que se desmayan en la calle o que llegan allá y allá se ponen malitos y nosotros pues no vamos a dejar de atender a una persona porque no tenga dinero. Qué bien. Porque nosotros no somos rentables, no es una institución rentable, es una institución sustentable. Sí, para dar servicio. Para dar servicio y que el servicio se mantenga. Y te digo que realmente la región del Cibao, Profamilia como clínica, La Rosa Cisneros, ha hecho un aporte grandioso en la salud de la zona del Cibao completa. Eso nos consta. Por el poder adquisitivo, que es bien económico, y unos servicios de alta calidad. Perfecto. Y oportuno, y con una calidez y un cariño que tú no lo encuentras. Tú vas a los centros grandes aquí y tú andas por un pasillo, tú no encuentras a nadie que te diga dónde está tal cosa, vaya por acá. Tú no lo encuentras, pero Profamilia, alguien, hasta la señora que está swapeando le dice, sí, dígame que usted necesita, tal consultorio, así, suba a la segunda, suba a la tercera, entre por la emergencia. Todo el mundo está siempre dispuesto a colaborar. Qué bien. Mariana, gracias por su presencia y toda su información y a la vez la educación que nos ha dado a través de esta conversación. Gracias por invitarnos. Qué bueno. Bueno, una extensísima conversación de la cual le hemos sacado mucho provecho a la licenciada Mariana Santos. Ella es psicóloga, educadora y también asesora de Profamilia. Esperando que ustedes lo hayan asimilado como nosotros. Vamos a la pausa.